Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Muy buenos días, familia. Es un gusto y un placer volvernos a conectar nuevamente. El día de hoy quiero empezar dando gracias a Dios por este tiempo que Él tiene preparado para cada una de nosotras, donde podemos acercarnos a Él confiadamente a su trono de gracia. El día de hoy quiero compartirles un versículo bíblico que lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16, 17, donde su palabra nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El autor de la Biblia es el mismo Dios, que por medio de su Espíritu Santo inspiró a hombres para que escribieran su palabra. ¿Para qué? Para que se diera a conocer quién es Él. La palabra es útil. No solamente nos enseña, sino también nos corrige cuando algo está yendo mal. También nos ayuda a caminar de la manera correcta, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y todo lo hizo con un propósito, para conocerlo, para entenderlo, para que el hombre sea transformado, renovado, equipado para toda buena obra. Familia, yo les animo a que ustedes separen ese tiempo de leer y meditar en su palabra, ya que la palabra es fundamental para cada una de nuestras vidas, ya que la palabra te prepara, ya que la palabra te anima, la palabra te sostiene en los momentos difíciles que podemos estar pasando. Bueno, ha llegado la hora de poder dar pase para seguir adorando a Dios y escuchar su poderosa palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios los bendiga grandemente. Buenos días, iglesia. Damos gracias a nuestro Padre porque nos permite estar todos unidos una vez más, adorándolo y exaltando su nombre. Cuando estaba perdida en pecado, tu amor me rescató. Me salvaste y borraste el pasado, Cristo te seguiré. Era ciego, yo hoy veo por gracia, ahora vivo en tu luz. Me cambiaste, me diste esperanza, Cristo te seguiré, te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré, te seguiré. Te seguiré, con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré, Cristo te seguiré. Sí, Señor, te seguiremos, Padre Santo. En tu promesa, tú no me fallarás. Por tu amor tengo vida eterna, Cristo te seguiré. Viviré de victoria en victoria, danzaré en libertad. Tú me llevas de gloria en gloria, Cristo te seguiré, te seguiré, te seguiré.
seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré, te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré, Cristo te seguiré, Cristo te seguiré. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes que nos están viendo por este medio, un gran abrazo a la iglesia, un gran abrazo a aquella persona que nos está escuchando por primera o segunda vez. Gracias por seguirnos por este medio y queremos tener un tiempo en el cual podamos estar atentos a la palabra del Señor, porque es la palabra quien habla a cada uno de nosotros, es la palabra del Señor que realmente el hombre necesita oír, necesita meditarlo. Y en este tiempo creemos que Dios nos está hablando, creemos que en este tiempo está hablando Dios a su iglesia, está hablando a Dios a nuestra vida personal, y queremos que también en este tiempo Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Así es que te invito a que ores conmigo por este tiempo. Señor, gracias por este tiempo maravilloso que tú has creado, porque es tu palabra, Señor, que es anunciada, porque es tu voz, Señor, en el nombre de Jesús, que es oída, Padre. Es tu palabra, Señor. Lo maravilloso de este tiempo que es tu palabra, que eres tú hablándonos, y ciertamente necesitamos, Señor, oírte. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos a lo que tú nos quieres hablar. Cualquier pensamiento ocioso, Señor, que pueda estar pasando por nuestra mente, en el nombre de Jesús, sea alineado a tu voluntad. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, a lo que tú nos vas a hablar, Señor. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo glorioso, porque eres tú, Señor, que nos habla a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo maravilloso es que la palabra siempre está hablando a nuestra vida. La palabra siempre está siendo anunciada para que el hombre pueda ser hallado, como también para que el creyente pueda ser direccionado en los tiempos que estamos viviendo. Y hablando de tiempo, ¿verdad? Dicen que el tiempo está pasando muy rápido en este año. Y lo que la mayoría usualmente quiere es no perder tiempo, ¿verdad? Tan valioso es el tiempo que muchos procuran aprovecharlo, o han mencionado que en esta vida las cosas materiales se recuperan, pero menos el tiempo. Por otra parte, se ha escuchado, ¿verdad?, aquella frase que dice: si tienes que decirle algo a alguien, dile antes que sea muy tarde, antes que pase el tiempo. Tienes que decirle. Vemos que el factor tiempo inclusive es muy peleado en estos momentos en los que vivimos. Estamos luchando con el tiempo, tratando de hacer las cosas que debemos hacer cada día. Pero la palabra también nos da a conocer que hay un tiempo glorioso, un tiempo donde lo glorioso es que Dios empieza a manifestarse. Y vamos a poder comprender ello mediante la palabra del Señor. Y una pregunta que quisiera en esta mañana es: entre lo necesario que debes de hacer en tu vida, y en hacer la voluntad de Dios, ¿habrá alguna diferencia?
¿habrá alguna diferencia entre lo necesario que debes de hacer en tu vida y en hacer la voluntad de Dios? Porque mucha gente piensa que si estoy necesitando esto, si estoy necesitando aquello, si veo que es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque es necesario para mi vida, para mi familia y en general, bueno, lo tengo que hacer. Tengo que ir por esa vía donde mi tiempo va a ser absorbido, donde mis fuerzas van a estar ahí y toda mi atención va a estar ahí. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿será esa la voluntad de Dios? Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a hablar acerca de un escenario, donde este escenario nos va a mostrar algo muy interesante, lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Este escenario habla en Segunda de Reyes, ¿verdad? Donde ya no está Elías, sino está Eliseo, ¿verdad? Discípulo de Elías. Vemos por la palabra del Señor que este escenario, Segunda de Reyes, capítulo 5, empieza diciendo el nombre de este general del ejército de Siria, un hombre llamado Naamán. La palabra nos va a mostrar un escenario donde está este general Naamán. Por otro lado está su siervo, Naamán. Por otro lado está Eliseo, el profeta de Dios, el varón de Dios, y su criado, capaz me confundo en cómo pronunciar el nombre, disculpen por eso, se llama Gise. Y vemos este escenario muy interesante, lo que va a acontecer. Ahora, lo que la palabra nos menciona en este escenario es que Naamán era un general del ejército de Siria, hombre valeroso, tiene renombre, vemos que es general, tiene una posición, y podemos decir a la vista de cualquier hombre en ese momento que es un hombre exitoso. El rey, su rey de Siria, lo respeta y también lo toma mucho en cuenta a su general, Naamán. La palabra nos menciona que este hombre es valeroso, vigoroso, ¿verdad? Pero también nos menciona que tiene lepra. Y la lepra es una señal, ¿verdad? Cuando leemos en el Antiguo como el Nuevo Testamento, según la ley de Dios, la lepra es una señal de pecado en la vida de esa persona. O de inmundo a los ojos del hombre. Por la palabra entendemos que este general Naamán está buscando solucionar aquel problema, solucionar aquella lepra que tiene, o sea, ser limpiado, para que ya no ande de esa forma. Lo impresionante es, por un lado, vemos cómo le está yendo a él en esta vida, ¿no? Vemos que tiene una posición, que tiene influencia, que está siendo reconocido, un hombre de renombre, pero a la misma vez vemos su sufrimiento. Vemos su desesperación en tratar de dar solución a aquel problema que él está enfrentando. Hoy en día vemos mucha gente que puede brindarte una apariencia acerca de cómo se encuentra su vida. Puede ser que esta persona tenga dinero, tenga posición, ¿verdad? Tenga un respeto, sea reconocido ante la gente, pero ciertamente no sabemos cómo se encuentra su corazón. Y lo que sí es cierto es que Dios sabe cómo se encuentra el corazón de cada persona. Dios sabe cómo se encuentra cada corazón. Como hoy en día Dios sabe cómo se encuentra tu corazón y qué pensamientos pasan por tu mente y cuál es la condición en la que tú te encuentras. La palabra nos enseña que este hombre tenía lepra. Como también hoy en día el hombre que está caminando en esta vida, el hombre que no conoce a Dios, está sufriendo, teniendo muchos problemas, está aconteciendo muchas cosas en su vida. Capaz a veces no hay paz, capaz a veces está siendo atormentado, oprimido, a veces capaz no puede hacer las cosas de una forma como él quisiera y está siendo llevado o arrastrado por sus propios deseos. Bueno, no lo sabemos en sí específicamente cada persona qué problema está pasando, pero lo que sí podemos decir es que está sucediendo muchas cosas en cada persona, en cada vida. Y lo que también podemos decir es que Dios ha traído la solución para aquel problema que el hombre está enfrentando,
como también para que el hombre entienda la raíz del problema que hoy en día enfrenta en su vida. La palabra del Señor nos enseña que este general Naamán, general de Siria, este hombre está buscando esa solución en su vida. Y lo que empieza a escuchar, dice la palabra, y vamos un poco a parafrasear esta historia, este evento que sucedió. Y lo que pasó es que este general Naamán empieza a escuchar por medio de una sierva israelita, sierva de su esposa, acerca de cómo él podría ser curado, diciendo, si mi general, ¿no? Si tu general le dice a su esposa, tu esposo, perdón, le dice, fuera a Israel, al varón de Dios que está en Israel, sería sanado. Escucha esto, el general empieza a oír y él empieza a moverse por eso. Pide permiso al rey de Siria y empieza a decirle, a contarle lo que ha dicho esta sierva de Israel. Y le dice el rey de Siria, muy bien, voy a hacer una carta diciendo al rey de Israel que te sane de esta lepra, que te limpie. El rey de Siria envía esta carta al rey de Israel con Naamán. Naamán va. Naamán no está yendo con las manos vacías. Naamán está yendo con sus siervos, está yendo con oro, con plata, con vestidos, con algo que dar. La palabra nos dice que al llegar a esta carta, ¿verdad?, del rey de Israel, el rey de Israel empieza a romper sus vestidos diciendo, ¿quién soy yo? ¿Seré Dios yo que da la vida o quita la vida? ¿Cómo este hombre viene y quiere que yo haga eso? Vemos por la palabra que entonces Eliseo escucha esto y dice, mándalo. ¿Acaso no hay Dios en Israel? Y este general Naamán va donde la casa de Eliseo y se para frente a la casa de Eliseo, dice la palabra. Y lo que acontece es que Eliseo manda a su criado, ¿no? Manda diciéndole, anda al Jordán y mójate, zambúllete 7 veces y serás limpio. La palabra nos dice algo muy interesante, porque al oír esto, Naamán, dice 2 de Reyes capítulo 5, verso 11, dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, acerca del varón de Dios, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. ¿Qué podemos ver acá? Lo que la palabra nos menciona es que ese general Naamán, ese hombre llamado Naamán, tiene un concepto acerca de cómo Dios va a operar o va a obrar en su vida. Como también hoy en día el hombre que no conoce a Dios, porque Naamán no conoce al Dios de Israel, porque viene de Siria, vemos que el hombre hoy en día está teniendo muchos conceptos acerca de cómo Dios está obrando en su vida, o cómo Dios obrará en su vida. Y la palabra nos muestra que Naamán está enojándose, porque él tiene un pensamiento acerca de cómo Dios va a operar, va a sanarlo, va a limpiarlo de aquella lepra. Como también hoy en día el hombre está deambulando en esta vida, teniendo muchos conceptos acerca de cómo Dios obra en su vida. Y el Naamán se está enojando, porque él pensaba, yo pensaba que el varón de Dios iba a salir, iba a tocar el lugar donde tengo lepra, iba a invocar a Dios y iba a ser sanado. Pero el mensaje fue diferente. El mensaje que fue enviado por Eliseo, inclusive Eliseo no sale de su casa, el mensaje que fue enviado por Eliseo diciendo, ve al Jordán, zambúllete 7 veces y serás limpio. Hay un mensaje que es enviado, donde este mensaje para Naamán es un mensaje que no tiene mucho valor. Pero la pregunta que nos hacemos ¿es acaso que no está escuchando Naamán? Porque le está diciendo que va a ser limpio. Pero él está, más que todo, viendo la forma y la manera en que él va a ser limpio. Como hoy en día cuando el hombre empieza a oír acerca de la palabra de Dios,
empieza a oír acerca que él tiene que ir a la palabra, que la palabra tiene que abundar en su vida, o que la palabra tiene que tener continuidad en su vida, el hombre piensa que es algo que no hay que darle mucho valor. El hombre piensa que es algo en el que uno no tiene que darle mucho interés o mucha importancia. Y más está dando valor o interés o importancia en aquello en lo que está haciendo hoy en día. Puede ser su trabajo, estudio, metas, objetivos, proyectos, qué sé yo. Muchas cosas. Pero la palabra nos menciona acerca de Naamán, que Naamán se está yendo. Se está yendo de ese lugar. No está haciendo caso al mensaje dado para que sea limpio. Pero lo interesante también es que sus siervos, unos siervos que él tenía, están prestando oído acerca de lo que se ha dicho, se ha mencionado. Y le dicen, ¿no?, sus siervos en el verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Le dicen, ¿no?, sus siervos: Padre mío, ¿no?, respetándolo a él. Si el profeta no te mandara a hacer una gran cosa para que seas limpio, ¿no lo harías? Ahora te está mandando a hacer esto, ¿por qué no lo haces? Y vemos que en el verso 14, Naamán simplemente escucha a sus siervos y les dice, ¿no? Y dice el verso 14, él entonces descendió, Naamán descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué interesante y qué impresionante. Porque vemos que la palabra de Dios se cumple. La palabra enviada de Dios, ¿verdad?, por la boca de Eliseo y el mensaje dado por su criado, vemos que se cumple. De la misma forma, la palabra del Señor en esos tiempos, la palabra de Dios enviada en tu corazón, enviada al corazón del hombre, la palabra oída continuamente en la vida del hombre, va a producir algo impresionante. La palabra del Señor, como dice, es viva y es eficaz. Traerá un efecto, traerá un resultado impresionante. Aquel resultado que el hombre por sus propios medios o fuerza o según su capacidad nunca lo verá. Porque la palabra del Señor trae algo maravilloso, una transformación genuina, un resultado totalmente verdadero, donde de ello se encarga solamente el Señor. Ahora vemos que Naamán se sanó, se limpió de su lepra. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que acontece? Y lo que acontece podemos ver por la palabra del Señor, que Naamán se pone nuevamente delante, ¿verdad?, de la casa de Eliseo, y dice el verso 15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Naamán quería darle lo que había traído, ¿no?, oro, plata, vestidos lujosos a Eliseo. Es algo que él quiere dar. Pero también vamos a ver la respuesta de Eliseo. Y lo que vamos a ver, lo que la palabra nos quiere enseñar, es que Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce los pensamientos que abundan en aquel corazón que está delante de él. Dios conoce lo que hay en tu corazón como en el mío. Dios conoce qué pensamientos estamos abrazando nosotros, o cómo está nuestra mente llena de muchos argumentos que el mundo, que el sistema de este mundo nos ha hecho creer, como también nosotros pensamos que son los correctos. Y la respuesta de Eliseo es impresionante, porque dice el verso 16, mas él dijo, Eliseo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Vemos por la palabra de Dios que Eliseo
no acepta nada de este hombre. Ahora, ¿por qué no lo acepta Eliseo? ¿Por qué no acepta ningún presente? Porque ciertamente Dios sabe cómo se encuentra el corazón de este hombre llamado Naamán. Y si la voluntad de Dios, ojo, la voluntad de Dios es que Eliseo no acepte ninguna cosa, simplemente Eliseo no está aceptando nada de aquel presente que Naamán está trayendo. Porque también a la misma vez podemos ver que mucha gente cuando está congregando en una iglesia, cuando la gente trata de acercarse a Dios, mucha gente, muchos creyentes piensan que ellos están cumpliendo con Dios cuando dan su ofrenda o cuando dan su diezmo. Piensan que solamente se trata de eso, ¿no? Se trata de dar, no voy a dar algo al Señor y dan algo de dinero o dan alguna ofrenda y dan algo a Dios y dicen, bueno, yo voy a cumplir con Dios. Y solamente se aparece un domingo al mes, y hacen unas reuniones esporádicamente donde cuando dan su diezmo piensan que están cumpliendo con Dios y piensan que solamente se trata de eso, que se trata de cumplir con Dios solamente. Donde vemos que el hombre tiene esa manera de pensar, tiene esa manera de ver las cosas y piensa que haciendo ello está solamente cumpliendo con Dios. Bueno, ya cumplí con Dios. Bueno, ya todo va a estar bien. Y no está entendiendo realmente por qué Dios lo alcanzó o por qué Dios lo está llamando o cuál es la obra que Dios hace en su vida. O realmente no está entendiendo cómo se encuentra Él, cómo se encuentra su corazón. Y hay muchas cosas que el creyente cuando se mueve de esta forma no está entendiendo. Absolutamente nada. Porque piensa que está cumpliendo con Dios. Y cuando el hombre está en esa línea, haciendo esas cosas o caminando de esa forma o aplicando esas cosas en su vida, simplemente está en un camino de rebeldía y de obstinación. Pero vemos también por la palabra del Señor que Eliseo dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Está soltando la palabra diciendo, no voy a aceptar nada de ti, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora vemos que después de eso, Naamán empieza a entender algo y dice, ¿no?, a Eliseo, dame 2 costales de esta tierra de Israel, porque donde yo estoy levantaré un altar. Y vemos lo sorprendente que Naamán está entendiendo acerca del Dios de Israel. Él no solamente se va a quedar feliz con lo que ha acontecido en su vida, sino que está empezando a entender y a comprender la necesidad de conocer al Dios verdadero, al Dios de Israel. La palabra nos menciona que le dice esto a Eliseo y también le dice, ¿no?, que mi Señor, le dice a Eliseo, me perdone cuando el rey de Siria me lleve, ¿no?, a ese lugar donde él adora a un Dios llamado Rimón y me lleva para que se apoye en mi brazo, que Dios me perdone. Pero Eliseo le dice, el verso 19, y él le dijo, Eliseo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Vemos que Eliseo le dice, ve en paz, Naamán. Anda, ve en paz. Porque la obra es de Dios y Dios va a obrar en la vida de este hombre Naamán. Naamán está yéndose a una distancia y algo acontece. Y lo que acontece es que su criado, el criado Gise, empieza a decir, el verso 20 dice, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Qué interesante lo que va a acontecer. Ahora, el contexto donde se está desarrollando este hecho es que ciertamente hay una necesidad que está pasando en este lugar, en ese tiempo, en ese momento. Versículos atrás te menciona la palabra del Señor que
cuando los hijos de los profetas, juntamente con Eliseo, están reunidos, más de 100 hombres, están reunidos, están buscando alimentos en el bosque, encuentran algunas hierbas, hacen un preparado, pero se dan cuenta que en esa olla que están preparando, ese alimento tiene veneno. Bueno, Eliseo va y echa, creo que sal, algo le echa, y vemos por la palabra que Eliseo dice, ahora sí coman, y vemos que comieron y nada pasó. Vemos después que un hombre trae solamente 20 panes, ¿verdad? Y empieza a compartirlo en la mesa, quiere compartirlo y le dicen, ¿no? ¿Qué son 20 panes para más de 100 hombres? En pocas palabras, ¿qué has traído? Esto no va a alcanzar para nada. Pero lo interesante es que el verso 43 dice la palabra del Señor. Elías dice, y respondió su sirviente, dice el verso 43, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero Elías volvió a decir, da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. El 44 dice, entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Vemos algo impresionante, ¿verdad? Simplemente el alimento que es traído cubre las necesidades. El alimento que es presentado a la mesa y es la palabra del Señor que dice que coman esto, ¿no? Porque comerán y sobrarán. Y vemos que sucede eso, acontece eso. Vemos que en ese lugar, en ese momento está tanto Eliseo, están todos ahí, los hijos de los profetas, está su criado también. Vemos por la palabra del Señor que esto está aconteciendo, o sea, hay una necesidad que está pasando. Este criado de Eliseo está viendo eso y está siendo movido por lo que está viendo. Está siendo movido por lo que está observando, por lo que él está percibiendo a su vista natural. Hay una necesidad económica, a su vista natural hay una necesidad que está pasando, donde la palabra nos muestra que dice él, ¿no? Mi Señor ha estorbado a este sirio. Voy a alcanzarlo y pediré algunas cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Dice el verso 22, dice, mejor del 21 vamos a leerlo, dice, y siguió el criado de Eliseo a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos de oro. Y 2 vestidos nuevos. La palabra del Señor nos menciona que este criado de Eliseo le alcanza a Naamán y le dice, mi señor me ha mandado, diciendo que ha venido 2 varones, hijos de los profetas. Menciona los hijos de los profetas porque ciertamente está pasando una necesidad, pero vemos que esto es una mentira. Ahora la palabra nos dice que esto hace el criado de Eliseo. La palabra nos enseña después que Naamán responde a ello y no solamente le da una bolsa de plata, sino le da 2 bolsas de plata, le da 2 vestidos. Vemos por la palabra más adelante que el criado de Eliseo va y lo esconde en un lugar secreto y se presenta después delante de Eliseo. Dice el verso 24, así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, de los siervos de Naamán, y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. El verso 25 dice, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Jesse, ¿de dónde vienes? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Qué está pasando acá? Interesante, ¿verdad? Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿habrá algo oculto para Dios? ¿Habrá algo escondido para Él? ¿Habrá algo que Dios no sepa? Ciertamente Dios sabe todas las cosas.
Delante del Señor nada se puede esconder, nada se puede ocultar. Y la pregunta que hace Eliseo a su criado, le dice, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Hace una pregunta para que este hombre, este criado de Eliseo, le diga las cosas que ha hecho. En sí esta pregunta es una pregunta para que él confiese lo que ha hecho y se arrepienta. Pero vemos lo contrario, ¿no? Vemos que este hombre simplemente sigue mintiendo. Y eso se repite hoy en día, porque mucha gente está así a veces, aparentando o mintiendo algo. Cuando uno pregunta, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te encuentras? Y no es que uno pregunte porque uno quiere ser chismoso, ¿verdad? No es que uno pregunte para empezar a murmurar acerca de tu vida. Uno pregunta para que, y el propósito por el cual preguntamos debe de ser con el propósito de orar por tu vida, de saber cómo está tu corazón, de saber cuál es el escenario que estás enfrentando hoy en día, de saber cómo estás caminando hoy en día en tu vida, para juntos orar por ello y para juntos ir a la palabra, y que la palabra puede edificar y que la palabra puede traer respuestas en ese escenario que puedes estar enfrentando hoy en día. Pero vemos acá que el criado de Eliseo simplemente dice, ¿no? Dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte, o sea, todo está bien, Eliseo. Y lo que me impresiona también a mí lo otro es que, ¿acaso el criado de Eliseo no se da cuenta con quién está hablando? ¿Acaso el criado de Eliseo no está entendiendo quién es? ¿Quién realmente es este hombre con quien él está hablando? Eliseo, varón de Dios. Este criado ha sido partícipe de lo que Dios ha estado haciendo mediante la vida de Eliseo. ¿Acaso este criado llamado Jesse no se acuerda de ello? ¿No está trayendo memoria lo que Dios ha hecho mediante la boca de Eliseo cuando suelta una palabra y es la palabra de Dios y lo que suelta se cumple? ¿Qué es lo que este criado está viendo? ¿Qué pensamiento está pasando por la mente de este hombre llamado Jesse? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Es acaso que por lo que está viendo, por la necesidad que está viendo, por las cosas que está enfrentando, por las cosas que están pasando, está siendo desviado, está siendo distraído, está mirando lo que él cree que es necesario, está mirando lo que él cree que es importante, está mirando lo que él cree que es mejor y lo más confiable, ir tras las cosas que trajo Naamán, tras la plata, tras estas riquezas que trajo? Y lo que la palabra nos menciona es a veces que acontece eso en la vida del creyente. El creyente a veces es absorbido por las cosas que está haciendo en su vida diaria. Es por eso que es importante que la palabra sea oída en tu vida diaria, porque rápidamente el hombre es absorbido por las cosas que está haciendo, sea el trabajo, sea la familia, sea los planes que tiene, proyectos que tiene, y amén a lo que que uno tenga proyectos, que uno tenga un buen trabajo, que la familia esté bien en casa, amén a eso, pero uno puede ser rápidamente absorbido por las cosas que está haciendo, donde empezamos a dar más nuestro tiempo, a dar nuestras fuerzas, a poner nuestro interés, a poner nuestra atención, y no estamos simplemente viendo a Dios y no estamos viendo la palabra. Empezamos a dar más tiempo a lo que estamos haciendo y empezamos a minimizar o a disminuir ese tiempo de palabra. ¿Quién no ha pasado por eso? Claro que pasamos por eso, pero la palabra del Señor nos llama y empieza a llamarnos a reflexionar sobre cómo estamos nosotros andando, sobre cómo estamos nosotros mirando las cosas que tenemos enfrente.
si realmente estamos siendo llevados y movidos por las cosas que estamos necesitando, o estamos siendo movidos por la palabra en nuestra vida. Vemos que esto acontece y vamos a ver qué es lo que responde Eliseo. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Qué impresionante respuesta de Eliseo en pregunta. Dice: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió a recibirte? ¿No estaba también allí? ¿No traíste a memoria mi nombre? ¿No traíste a memoria a Dios en ese momento? Dice: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Le está diciendo esta respuesta Eliseo a su criado. ¿No estaba ahí? Y ciertamente no hay nada oculto para el Señor. Dios sabe todas las cosas que hoy en día estamos pasando, enfrentando y lo que estamos haciendo también. Y sigue hablando Eliseo y dice la palabra: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares. Es tiempo, le dice Eliseo, es tiempo de hacer esto. Es tiempo de ir tras ello. Y la pregunta que viene un poco y empezamos a meditar en esto es: ¿acaso estará mal acaso moverse por las necesidades que estamos enfrentando hoy en día? ¿Será acaso un error ir tras las cosas que estamos necesitando hoy en día? La palabra nos enseña que Dios sabe las cosas que estamos necesitando antes que las pidiésemos. Entonces, ¿cuál es el error del criado de Eliseo? ¿Qué es lo que él está haciendo mal? ¿De qué forma él está obrando en el contexto que la palabra nos está mostrando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y lo que la palabra nos está mostrando, y esto es algo impresionante, porque la palabra nos está mostrando es que este criado Eliseo está simplemente rechazando la voluntad de Dios y está él empezando a moverse según su voluntad, según lo que él cree que es lo conveniente, según lo que él cree que es lo mejor, según lo que él cree que es lo confiable, según lo que él cree que es lo más seguro para él. Porque la voluntad de Dios fue esta en el verso 16. Y la voluntad de Dios te dice: vive Jehová, y la respuesta a Eliseo, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a Naamán a que aceptara alguna cosa, pero Eliseo no quiso. Esa fue la voluntad de Dios. En ese momento, esa es la voluntad de Dios. Pero vemos que el criado de Eliseo simplemente va y rechaza la voluntad de Dios. Y simplemente está siendo movido, llevado por lo que él cree que es lo más seguro, por lo que él cree que es lo más conveniente. Qué interesante. Porque cuando el hombre empieza a caminar de esa forma, el hombre está caminando de esa manera. Pero cuando el creyente empieza a caminar de esa forma, a quien Dios ha alcanzado, a quien Dios ha traído, está siendo rebelde para con Dios. Está siendo obstinado porque él cree que su pensamiento o su parecer o su criterio es mejor. Es mejor que la voluntad de Dios. Es mejor que la palabra en su vida. Y lo que la palabra nos menciona después, lo que acontece es, sigue hablando Eliseo, dice: por tanto, dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. La palabra nos menciona que acontece esto. Qué impresionante. Porque a veces el creyente está moviéndose por lo que necesita, por lo que le falta,
porque ve el cuadro que está atravesando y empieza a ir tras lo que cree que es mejor. Ahora, en esta vida hay muchos afanes. En esta vida hay muchas cosas que uno está haciendo. Pero lo que sí podemos mencionar acá es que hay una diferencia. Si Dios te alcanzó en un tiempo, si Dios te halló, y estamos hablando del creyente, si Dios te alcanzó, ¿verdad? Es para que tú hagas su voluntad. Y si Dios te ha alcanzado es para que entiendas y conozcas quién es Él. Y para que puedas también comprender cuál es su voluntad en tu vida personal, en tu vida diaria. Porque fácilmente el hombre es absorbido y distraído en su caminar diario. Es por eso que la palabra es enviada para que el hombre aprenda a depender de Dios en su vida diaria, en su vida personal, en su caminar personal. Y la palabra nos muestra que tan rápido el hombre puede estar distraído, movido. Y la palabra nos empieza a enseñar cómo este criado empieza a optar como lo más seguro, como lo mejor, como lo más conveniente hacer o aplicar en su vida su criterio y su parecer. Y a veces el creyente está andando de esa forma. Qué importante o qué vital o qué relevancia es que el creyente pueda empezar a entender en su vida cuál es la voluntad de Dios en el tiempo que hoy en día está viviendo. Y lo que podemos mencionar acá es que Dios también nos ha llamado a que la palabra del Señor haga esa obra en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero también vemos que hay mucha gente, y mejor dicho, hay muchos creyentes que optan por decir, no seas tan exagerado. Ay, no es tanta palabra, mucho, es mucho. Vayamos poco a poco, no quiero ir muy deprisa. Quiero todavía hacer esto, el otro, aquello. Ay, no seas tan fanático. Vamos a ir a Ageo 1, verso del 2. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dice que el pueblo empieza a mencionar, diciendo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El verso 3 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? En otra versión dice, ¿es tiempo de habitar en vuestras casas lujosas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y lo que la palabra está mencionando acá es que el pueblo de Israel empieza a hacer un lado en reconstruir o reedificar la casa de Dios. Aquel templo que de un tiempo el rey Salomón lo construyó. ¿Para qué? ¿Para qué se construyó el templo? Para que la presencia de Dios morara. Hoy en nuestros tiempos la palabra nos enseña que cuando Dios alcanza a aquel perdido, por su misericordia, Dios alcanza, Dios lo trae para que Dios haga morada, para que more en él o en ella, donde este cuerpo empieza a ser el templo de Dios, ¿verdad? Como dice en Hechos, que Dios no puede habitar en un templo hecho por mano humana, sino es en nuestro cuerpo que Dios empieza a habitar en nuestro templo. En otro versículo menciona acerca de que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, culto, santo, aceptable o agradable a Dios. La palabra nos menciona que este cuerpo es el templo de Dios. Y Dios nos ha llamado para que este templo, este cuerpo, esta vida, que por muchos años ha estado caminando totalmente haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, por muchos años ha caminado con una mirada puesta en las cosas del hombre,
siendo llevado y guiado por el sistema de este mundo, y a la misma vez siendo llevado y arrastrado por sus propios deseos. La palabra nos menciona que nos ha traído Dios para que este templo sea alineado, para que este templo empiece a ser encaminado, direccionado a que haga la voluntad de Dios. La palabra nos menciona que también Dios nos ha llamado y nos ha traído para que trabajemos en su obra, para que hagamos su obra, donde este hacer su obra no se trata de mi fuerza, de mi capacidad, sino que, como dice en Filipenses 2:13, es que Dios produce el querer como el hacer por su voluntad. Es Dios quien produce ese hacer por la palabra oída en nuestra vida continua. Es importante, dice en Ageo 1, verso 8, dice: subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. La palabra nos dice, el verso 8 dice que el profeta Ageo dice al pueblo de Israel: suban al monte, traigan madera, construyan esta casa. Donde en esta casa dice: pondré mi voluntad y será glorificada. Y eso es lo que hace Dios cuando trae al hombre. Dios pone sobre su vida su voluntad para que el hombre aprenda, y la única forma que el hombre va a aprender a caminar conforme a la voluntad de Dios, la única forma es mediante su palabra. Es algo que se tiene que entender y comprender ello. Que tú has venido, o sea, Dios te ha traído, Dios te alcanzó, no para que hagas lo que tú quieras, no para que camines conforme tú creas que es conveniente para ti, no para que mires lo que es seguro con estos ojos, no para que seas movido por lo que te está faltando hoy en día. Dios te ha traído, si Dios te alcanzó, es para que tú hagas su voluntad, para que aprendas a depender de Él. Y esa obra de depender y de hacer la voluntad de Dios solo se va a dar por la palabra en tu vida, donde es un proceso. ¿Acaso uno agarra una semilla y lo tira en la tierra? Lo tiro hoy día, ¿no? En la tierra. Bien labrada la tierra, lo tiro hoy esa semilla, y al día siguiente voy a encontrar un fruto. Ciertamente no, tiene que haber un proceso. De la misma forma, la palabra, que es la semilla de Dios enviada al corazón del hombre, hay un proceso para que esta semilla sea ahondada, profundizada en el corazón del hombre, y para que esta semilla eche raíces donde el hombre es establecido, y para que esta semilla crezca, donde el hombre empieza a tener un crecimiento y pueda dar fruto en su vida. Hay un proceso, donde este proceso se va a dar en tu vida por medio de la palabra oída continuamente. Y si no hay palabra en tu vida, ciertamente vas a ser distraído, vas a ser desviado, vas a empezar a caminar conforme tu parecer, conforme lo que tú crees que es seguro, conforme tu criterio. Y de esa forma vas a caer en un gran error, porque hay situaciones que van a pasar en tu vida que son mayores que tú, donde te va a llevar a un escenario de sufrimiento y de tormento, de opresión y muchas cosas más. Pero Dios nos dice hoy en esta mañana que Él nos ha llamado, nos ha traído para conocer quién es Él, para poder comprender cuál es su voluntad en el tiempo de hoy, en el tiempo que tú estás viviendo, como yo también, para poder hacer también su obra, que hay mucha necesidad afuera. Hay gente necesitando, hay gente que está desesperada por las cosas que están aconteciendo hoy en día. Y su iglesia es su iglesia que es llamada para que alumbre en este mundo, para que sea sal, para que sea luz, para que pueda traer una voz de esperanza a la gente que está sufriendo hoy en día, que no conoce a Dios. La palabra del Señor nos llama hoy en día a que tú puedas poner tu mirada en Él y construir aquella casa. Dios nos llama. Dios se va a encargar de hacer esa obra.
como dice el verso 14 de Ageo 1, dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Que Dios despertó el espíritu, abrió los ojos del espíritu, espirituales tanto de Zorobabel como de Josadac y de todo el pueblo. ¿Para qué? Para que trabajen en aquella casa que tiene que ser reedificada. De Dios es la obra. No se trata de lo que tú trates de hacer. No, de Dios es su obra. Y lo que tú tienes que hacer es tienes que oír. Tienes que aprender a oír. El oír de la palabra en tu vida. Ese oír del oír va a ser esa obra en tu vida. No estamos hablando acá de un cuento. No estamos hablando acá de algo lejano. No, eso va a suceder en este tiempo. Es para que tú lo contemples, para que tú lo veas en este tiempo que estás viviendo. Y solamente Dios sabe lo que tú estás pasando hoy en día. Yo no lo sé. Pero Dios sí sabe lo que está pasando hoy en día en tu vida, en tu corazón. Qué pensamientos abunden en tu mente. Y Dios te ha llamado para eso. Y Dios se va a encargar de hacer esa obra en tu vida. Es la obra de Él. Él va a producir. Él va a generar. Él va a crear. El querer como el hacer por su voluntad en tu vida. Él va a hacer esa obra. Y si Él va a hacer esa obra, tú tienes que aprender a oír. Él te va a dar esa fe para que creas en Él. O sea, Él te da la fe para que tú hagas su obra. Es la obra completa de Él. Es una obra que Él se encarga de hacerla de principio a fin. Como dice en Romanos 10:17, ¿verdad? Que siempre mencionamos ese versículo, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él se encarga de hacer esa obra en tu vida como en la mía. Y la palabra nos menciona eso, que Dios va a hacer esa obra. Y lo glorioso también que la palabra nos enseña está en Ageo 2, verso 9, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La palabra nos dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La palabra nos menciona que Dios se va a glorificar en aquella casa. Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Y sabes cuál es ese tiempo glorioso? Ese tiempo glorioso es cuando el creyente empieza a depender de la palabra en su vida. Cuando el creyente empieza a entender, a comprender quién es Dios. Cuando el creyente empieza a entender y a comprender su voluntad. Cuando el creyente empieza a ver y a experimentar, y esto lo va a experimentar cada persona, cómo Dios empieza a mostrar su voluntad. Y el tiempo glorioso es eso, que cuando estamos enfrentando una situación a veces contraria a nuestros ojos, una situación a veces de desánimo, una situación a veces totalmente contraria a lo esperado, por la palabra en nuestra vida vamos a ver su voluntad, esa voluntad gloriosa. Ver eso, o sea, contemplar eso en nuestra vida personal. Estamos hablando de este tiempo, en nuestro caminar. Contemplar aquello, de ver la voluntad de Dios en ese escenario que a la vista humana puede ser un escenario de ira, de amargura, de tormento, de tristeza, de desánimo, de sufrimiento, de dolor. Que tú puedas ver la voluntad de Dios en ese momento es algo impresionante, porque empiezas a ver a este Dios vivo, a este Dios verdadero, que se empieza a mover en ese escenario, guiando tu vida, direccionando tu vida, encaminando tu vida. Y ver eso es algo glorioso, porque a la misma vez uno empieza a entender lo vulnerable que es, lo vulnerable que el hombre se encuentra.
de fácilmente ser llevado por sus propios pensamientos. Y a la misma vez estás viendo la mano de Dios obrando, diciéndote, ¿no? Con tu nombre, ¿no? En mi caso, Julio. Julio, por acá es. Esto es lo que tienes que hacer. ¡Wow! Ver eso te quiebras. Ver eso es postrarte de rodillas al Señor y decirle, Señor, gracias. Gracias porque te estoy conociendo. Gracias porque puedo ver tu voluntad. En medio de ese escenario que puedes estar pasando, puedes ver su voluntad. En medio de ese escenario que estoy pasando, puedo ver tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque es algo impresionante ver eso. Y eso lo puedes pasar en tu vida diaria. Poder ver la mano de Dios, su voluntad en tu vida diaria es algo impresionante. Te transforma la vida. Y estamos aprendiendo a caminar conociendo quién es el Dios que predicamos, quién es el Dios en el que creemos. La palabra nos enseña este versículo. La gloria postrera de esta casa, este templo, tu templo, esta casa, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar. Traerá paz sobre tu vida. Podrás enfrentar cualquier situación. Podrás estar tranquilo, tranquila frente a cualquier noticia. Podrás estar segura y confiada, seguro y confiado en cualquier escenario que pueda estar atravesando en tu vida. No porque eso provenga de ti, sino porque la palabra del Señor y la única forma de ver eso en nuestra vida es por la palabra de Dios. La única forma de contemplar a ella es por su palabra, donde vamos a poder ver la mano del Señor. Dios produce esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, esa confianza ante un Dios que tiene el control de todas las cosas, porque estábamos conociendo quién es ese Dios. Y gloria a Él, gloria a Dios, porque se da a conocer y se manifiesta a sus hijos e hijas. Se va a manifestar aquella vida que Él les ha traído, a tu vida, aquella vida que está llamando a tu vida. Dios se va a manifestar, Dios se va a dar a conocer por medio de su palabra o vida continuamente. Es importante que lo hagas. Ahora, Dios no ha llamado a llaneros solitarios, ni a mujeres solitarias a que caminen por ahí solas o solos. Dios te ha llamado para que seas parte de su iglesia, para que seas parte de su cuerpo, para que caminemos juntos, para que podamos andar juntos, para que empecemos a ir juntos a la palabra, para que aprendamos juntos a ir a meditar en la palabra. Dios ha creado su iglesia para que pueda capacitar a los santos, a quien Él está trayendo y llamando. Dios, en su misericordia, nos trae y nos llama para que tú puedas ser capacitado. No para que estés andando solo o sola. Porque es importante ir a la palabra y meditarla. Tienes que recibir un acompañamiento. Y estamos para eso como iglesia. Para crecer juntos. Para orar juntos. Y para ir a hacer la obra de Dios juntos. Como un cuerpo, como un pueblo. Unido. Con un mismo sentir, un mismo pensar. Amén. Así que el tiempo glorioso es ese tiempo donde vemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Ver la voluntad de Dios en nuestra vida no es un cuento, no es algo fantasioso, no es algo lejano, sino es algo real. Y ver eso es algo glorioso, glorioso, en gran manera, glorioso. Así que yo te animo en esta mañana a que vayas a la palabra del Señor. Te animo a que tomes tu discipulado o a que empieces un discipulado, para que juntos podamos crecer como iglesia. Amén. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias Padre por tu palabra que es oída. Gracias Señor en el nombre de Jesús por lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Por lo que tú estás, Señor, en el nombre de Jesús haciendo, trayendo a aquel hombre, trayendo a aquella mujer, Señor,
Tú estás llamando a lo que tú quieres llamar. Ayúdanos, Señor, a estar prestos, Señor, a ir, Padre Santo, y abrazarlos. Como aquel padre que abraza a aquel hijo que estaba perdido. De ir, Señor, en el nombre de Jesús y ser iglesia. De dar palabras, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder darte ese tiempo de palabra que es necesario en nuestra vida. Que es vital, Señor, tener ese tiempo de palabra. Seas tú, Padre, en el nombre de Jesús, por medio de tu palabra, dirigiendo nuestros pasos, enderezando nuestros pasos, direccionando nuestra vida, Señor. Porque ciertamente necesitamos, Señor, ser direccionados. Ayúdanos, Señor, a poder ver tu voluntad frente al escenario que podamos estar pasando hoy en día. Y oro por cada persona, por cada hermano y hermana que puede estar pasando un escenario totalmente diferente, contradictorio, que sea tu palabra, Señor, que pueda traer esa dirección, que pueda traer, Señor, en el nombre de Jesús, ese camino por el cual podemos ver tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, un gran abrazo. Nos seguimos viendo por este medio. Gracias, Padre Santo, porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún sin merecerlo, Señor, tú nos salvaste. ¿Quién soy? Bendito por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor, y encontré el más inmenso amor por mí. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. Majestad, majestad, tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Aquí estoy, rendido por tu amor que me das. Tu perdón me hace perdonar. Santo por gloria y poder, y encontré el más inmenso amor por ti. Tu vida entregaste en el gran sacrificio. No era nada y tú me diste el valor. Majestad, majestad, tu amor me cambia al habitar
diste valor. Majestad, majestad, tu amor me cambia a la mitad, en presencia de tu majestad. Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Roxana Landacán y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Es un tiempo muy valioso e importante en nuestras vidas. Por esta razón, tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que los animo a que continúen, a que retomen o a que inicien el tiempo de discipulado. Nuestro anuncio número 2 es acerca de nuestro servicio. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo les invito a dar un clic en la campanita de abajo para que puedan suscribirse o también nos puedan seguir a través de nuestra red social de Facebook, Misión Campeones para Cristo San Juan del Lurigancho. Muchas gracias.